Biografía de Frank Sinatra. Cantante y actor de cine estadounidense, Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos, 12 de diciembre de 1915, Los Ángeles, California, 14 de mayo de 1998. Su nombre completo era Francis Albert Sinatra. Frank Sinatra, a lo largo de una larga carrera y una vida personal muy pública, se convirtió en uno de los artistas más buscados en la industria del entretenimiento. A menudo es aclamado como el mejor cantante estadounidense de música popular del siglo XX. El padre de Sinatra, Martin, era dueño de una taberna y boxeador a tiempo parcial, y su madre, Natalie, conocida por todos como Dolly, fue una influencia dominante tanto en la política local como en la vida y carrera de su hijo. Al escuchar las grabaciones de Bing Crosby, Sinatra se inspiró cuando era adolescente para elegir el canto popular como vocación. Se unió a un grupo de canto local que, como los Cuatro de Hoboken, ganó un concurso de talentos en 1935 en el popular programa de radio de Major Bowes Amateur Hour. El grupo realizó una gira por el país ese año, pero Sinatra era el único miembro con ambiciones musicales serias, y pronto se disolvieron. Durante los siguientes años, Sinatra cantó con bandas de baile locales y para transmisiones de radio remotas. En 1939, mientras cantaba y servía mesas en Rustic Cabin en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, fue descubierto y contratado por un trompetista, Harry James, quien recientemente había dejado la Benny Goodman Orchestra para comenzar su propia banda. La permanencia de 6 meses de Sinatra con la banda de James resultó en 10 grabaciones comerciales con la joven cantante. En canciones como From the Bottom of My Heart, My Body y Thiribiribin, el cálido barítono de Sinatra y la sensibilidad a las letras se muestran bien. El más conocido de los lados de James Sinatra es Todo o Nada en Absoluto, un fracaso en 1939, pero 1 millón de ventas cuando se volvió a publicar en 1943, después de que ambos hombres se convirtieran en estrellas. La reputación de Sinatra entre los músicos de la industria creció rápidamente, y James cortésmente liberó a Sinatra de su contrato cuando el cantante recibió una oferta más lucrativa del líder de la banda, Tommy Dorsey, en diciembre de 1939. Las 83 grabaciones comerciales, así como varios controles aéreos supervivientes, que Sinatra hizo con la banda de Dorsey desde 1940 hasta 1942 representan su primer trabajo importante. Sinatra estaba enormemente influenciado por el trombón de Dorsey, y se esforzó por mejorar su control de la respiración para emular los pasajes melódicos continuos e ininterrumpidos de Dorsey. También fue durante este periodo que Sinatra demostró su dominio tanto de las baladas como de los números de ritmo rápido, y los arreglistas de Dorsey, Axel Stordal, Paul Weston y Sy Oliver, pronto adaptó sus arreglos para resaltar las habilidades de Sinatra. A menudo junto con la cantante Connie Haynes, o con el grupo vocal de Dorsey, The Pied Pipers, con la futura estrella de grabación Jo Stafford, Sinatra apareció en lados memorables como I Will Never Smile Again, y Will Be Seeing You, sin una canción y Oh, Mírame Ahora. En 1942, la fama de Sinatra había eclipsado a la de Dorsey, y la cantante anhelaba una carrera en solitario, una aventura arriesgada en los días en que pocos cantantes de big band lograban el éxito por sí mismos. Dorsey disfrutó de tener un intérprete tan popular en su banda, y se enfureció cuando Sinatra expresó su deseo de irse, a pesar de que Sinatra se ofreció a quedarse con la banda un año más. Después de meses de amargas negociaciones, Sinatra dejó la organización Dorsey a fines de 1942. En unas semanas, era un fenómeno cultural. Casi la histeria fue generada por las apariciones de Sinatra en el Teatro Paramount de Nueva York en enero de 1943, y esas multitudes de fanáticas jóvenes gritando, conocidas como Bobby Soxers, no se habían visto desde los días de Rudolph Valentino. El cantante pronto fue apodado Frankie Boy, de Sultan of Swing y, más popularmente, La Voz. Una huelga de la Federación Estadounidense de Músicos contra las principales compañías discográficas redujo la producción discográfica de Sinatra durante la mayor parte de 1943-1944. Su carrera discográfica en solitario para Columbia Records comenzó en serio en noviembre de 1944, cuando compensó el tiempo perdido grabando docenas de lados en un período de 3 meses.
Canciones como If You Are But a Dream, No I Too, Me enamoro con demasiada facilidad, Nancy y su tema principal en ese momento, Pon tus sueños en el camino, son algunas de las primeras grabaciones en lo que llegaría a ser conocido por los fans como la era de Columbia, 1943-1952. Su principal arreglista durante estos años fue Axel Stordahl, quien también dejó Dorsey a finales de 1942 para trabajar exclusivamente con Sinatra. Los arreglos de cuerda de repuesto de Stordahl en hermosas grabaciones como You Got My Head, 1945, These Foolish Things, 1945, y That Old Feeling, 1947, definieron el sonido de los años de Sinatra en Columbia. El éxito de Sinatra continuó sin cesar hasta aproximadamente 1948. En años posteriores, especuló que su repentina caída en popularidad se debía a su renuencia a cambiar de estilo y evolucionar musicalmente. También obtuvo una gran cantidad de prensa negativa a lo largo de 1947-1948. Fue por esta época que el público leyó por primera vez informes de sus amistades con figuras del crimen organizado, y se publicaron relatos en los periódicos de Sinatra retozando en Cuba con personas como Lucky Luciano y Joe Fischetti, una figura prominente de la mafia. También estuvo el incidente ampliamente reportado y la demanda resultante, en la que Sinatra golpeó al columnista de chismes Lee Mortimer. Una acción por la cual Sinatra recibió cierta reivindicación en años posteriores cuando se reveló que Mortimer había colaborado con el FBI para desacreditar a Sinatra. Cualquiera sea la causa, Sinatra comenzó un período de 5 años de declive profesional y depresión personal. Años de cantar hasta 100 canciones por día habían pasado factura, y perdió la voz por completo durante varios meses en 1950 debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. Su divorcio de su primera esposa, Nancy, en 1951, y su posterior tormentoso matrimonio con la actriz Ava Gardner dañaron aún más su reputación. Además, el entonces nuevo presidente de Columbia Records, Mitch Miller, engatusó a Sinatra para que grabara varias melodías banales y novedosas que comprometieron su credibilidad artística. En 1952, su contrato de grabación con Columbia venció y no fue renovado. Fue despedido por su agencia de talentos, su programa de televisión de la red fue cancelado y Sinatra fue considerado un éxito. Irónicamente, y a pesar de las demandas de Miller, varias de las grabaciones de Sinatra de este periodo ahora se consideran entre sus mejores, con ejemplos brillantes como Mad About You. Sin embargo, Birth of the Blues y, especialmente, su grabación de 1951 de Soy un tonto por desearte. Sinatra apareció en varias películas a lo largo de la década de 1940, siendo la mejor de ellas los musicales en los que coprotagonizó con el bailarín Gene Kelly. De estos, Anchor's Aweigh, 1945, y Take Me Out to the Ball Game, 1949, son divertidas diversiones, mientras que On the Town, 1949, se encuentra entre los más grandes musicales cinematográficos. Fue la actuación, más que la música, lo que precipitó el regreso de Sinatra en 1953. Le suplicó al presidente de Columbia Pictures, Harry Cohn, el papel del soldado trágico y luchador, Mayo, en De aquí a la eternidad, 1953, y aceptó trabajar por la escala. Su actuación fue elogiada universalmente y le valió un Oscar al mejor actor de reparto. Sinatra se convirtió en una de las principales estrellas de cine de las décadas de 1950 y 1960, y realizó excelentes actuaciones en películas de calidad como De repente, 1954, Joven de corazón, 1954, El hombre del brazo dorado, 1955, Academia nominación al premio al mejor actor, Guys and Dolls, 1955, The Joker is Wild, 1957, Pal Jowi, 1957, y Sun Came Running, 1958. El thriller político de Manchurian Candidate, 1962, es quizás la mejor película de Sinatra y presenta su mejor interpretación. Con la posible excepción de Bing Crosby, ningún otro artista estadounidense logró tal nivel de respeto y popularidad como cantante y actor. Aunque se dice que Sinatra dejó de tomarse las películas en serio después de The Manchurian Candidate, debido a su frustración constante con el tedioso proceso de realización, su currículum cinematográfico sigue siendo impresionante.
En años posteriores, fue memorable en El Detective, 1968, y en su último vehículo protagonista, El primer pecado mortal, 1980. En 1953, el estilo musical de Sinatra dio un giro drástico. Firmó con Capitol Records y, a lo largo de los siguientes 9 años, publicó una serie de grabaciones ampliamente consideradas como su mejor cuerpo de trabajo. Se le atribuye, aunque quizás no exactamente así, la invención del álbum conceptual, una colección de LP de canciones creadas en torno a un solo tema o estado de ánimo. Su nuevo enfoque también exigía nuevos arreglos, y los organizadores internos de Capitol estaban entre los mejores. Trabajó con músicos veteranos de Big Band Billy May en sobresalientes álbumes de ritmo rápido como Come Fly With Me, 1958, y Come Dance With Me, 1959, y con el arreglista-compositor Gordon Jenkins, cuyos exuberantes arreglos de cuerdas realzaron la atmósfera melancólica de Where Are You?, 1957, y A Nadie Le Importa, 1959. Sin embargo, tan excelentes como fueron los álbumes con May y Jenkins, la colaboración de Sinatra con el arreglista Nelson Riddle fue verdaderamente una asociación musical legendaria. Riddle, un extrombonista de Big Band que había hecho arreglos para artistas como Nat King Cole y Ella Mae Morse, marcó algunas de las primeras sesiones de Capitol de Sinatra en 1953, iniciando una colaboración que se extendería a lo largo de 2 décadas y cientos de grabaciones. Riddle era, en palabras de Sinatra, el mejor arreglista del mundo, y los críticos estuvieron de acuerdo. Con un sentido instintivo para la configuración musical adecuada, Riddle empleó de todo, desde cuartetos hasta orquestas de 50 piezas para arreglos de baladas que a menudo se caracterizaban por un instrumento solista dominante, particularmente un trombón triste, y por las melodías privadas de Riddle, que servían como contrapunto al enfoque altamente personal de Sinatra. Para las melodías de swing, Riddle desarrolló su característico ritmo de latidos del corazón, un ritmo constante y fuerte, un poco más lento que la mayoría de las tablas de swing, y destinado a emular el pulso del corazón humano después de una caminata rápida, en palabras de Riddle. En las pequeñas horas, 1955, canciones para los amantes del swing, 1956, y Only the Lonely, 1958, son obras maestras. A pesar de la importancia de los arreglistas de Capitol para determinar el nuevo sonido de Sinatra, los álbumes resultantes todavía estaban muy dominados por el propio cantante. La voz de Sinatra, que Riddle a menudo describía como con el cálido timbre de un violonchelo, se había profundizado y aumentado su poder. Desapareció el susurro canturreo de los días de Columbia. Su matrimonio fallido con Gardner infundió a su canto de baladas una urgencia emocional hasta ahora no vista y una cualidad quejumbrosa, aunque evitó todo lo que se acercara al histriónico del corazón en la manga. Atacó los números de swing con abandono, y mostró sus influencias de jazz con un extraño sentido de la síncopa, y un conocimiento innato de las notas blues, que incorporó a la línea melódica. 2 de sus grabaciones más aclamadas, Te tengo bajo mi piel, 1956, y Uno para mi bebé, 1958, ambas arregladas por Riddle, ilustran bien su enfoque variado de los estados de ánimo y los ritmos. A fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, Sinatra aparecía con frecuencia en el escenario, y en películas con su muy unida banda de amigos conocidos como The Clan, The Submito, más popularmente, The Paquete de Ratas. Los miembros periféricos incluían a los actores Peter Lawford, Joey Bishop y Shirley MacLaine y al miembro honorario John F. Kennedy, pero el grupo principal siempre fue Sinatra. Sammy Davis, Jr. y Dean Martin. El trío realizó un acto improvisado de humor borracho, bien capturado en una grabación de una actuación de 1962 en el club nocturno Villa Venice de Chicago, The Summit In Concert, lanzado en 1999. Aunque el humor racial y misógino parece anticuado para el oyente contemporáneo, el acto fue visto como el colmo de la sofisticación en la década de 1960. También fue por esta época que Sinatra generó más polémica por sus conexiones con el crimen organizado. En retrospectiva, incluso sus críticos más duros reconocen ahora que la asociación de Sinatra con figuras del inframundo fue en gran medida una servidumbre involuntaria, pero no hay duda de que su confraternización con personas notorias como Sam Giancana erosionó su base de seguidores y puso en peligro sus amistades políticas.
En 1960, a instancias de Joseph P. Kennedy, Sr., Sinatra actuó como enlace entre Giancana y la familia Kennedy durante la campaña presidencial de John F. Kennedy, con el fin de asegurar los votos de Kennedy. A los pocos años, sin embargo, la administración Kennedy lanzó su guerra contra el crimen organizado y se desvinculó de Sinatra, mientras que Giancana, habiendo perdido una poderosa conexión política, hizo lo mismo. Sinatra continuó asociándose con figuras de la mafia a lo largo de los años. Si cantas en porros, conocerás a los tipos que los dirigen, era la defensa estándar de Sinatra, pero su asociación con Giancana fue quizás la más publicitada. Reprise Records fue fundada en 1960, y a Sinatra se le permitió grabar allí simultáneamente con su contrato con Capitol, que expiró en 1962. A principios de la década de 1960, Sinatra grabó a un ritmo vertiginoso, lanzando unos 14 álbumes de material nuevo durante los años 1961 a 63. Todavía trabajaba con frecuencia con Riddle, May y Jenkins, pero nuevos arreglistas como Johnny Mandel, Neil Lefty y Don Costa aportaron nuevas ideas a sus grabaciones. La prodigiosidad de Sinatra durante estos años dio como resultado algunos álbumes grabados rápidamente de calidad desigual, pero también hubo varios clásicos a la par con lo mejor de su trabajo en Capitol. Sus dos obras maestras de la década de 1960, el arreglo de Jenkins Septiembre de mis años, 1965, y la asociación con el compositor brasileño Antônio Carlos Jobim, Francis Albert Sinatra y Antônio Carlos Jobim, 1967, se encuentran entre los mejores álbumes de Sinatra. También tuvo éxito en las listas durante la década con los sencillos Strangers in the Night, 1966, That's Life, 1967, y My Way, 1969, pero a medida que avanzaba la década, su producción fue cada vez más empañado por intentos equivocados de capturar el mercado juvenil o por elecciones cuestionables de colaboradores. En 1969, la generación Woodstock dominaba el mercado de la música, dejando a Sinatra lamentándose, «Ya nadie escribe canciones para mí». Anunció su retiro en 1971, pero en 1973 estaba grabando nuevamente. En sus últimas 2 décadas como artista discográfico, eligió sus proyectos con cuidado y lanzó solo 7 álbumes de material nuevo. Su voz se volvió cada vez más áspera y áspera, producto de años de abuso de cigarrillos y alcohol. Pero había aprendido a convertir las deficiencias vocales en fortalezas interpretativas, y algunas de sus grabaciones posteriores se encuentran entre las más conmovedoras. Sus reconocidos álbumes de años posteriores incluyen el volumen 1 de la ambiciosa trilogía de 3 discos, 1980, la colección de baladas She Shot Me Down, 1981, y Ella Is My Lady, 1984, que contó con una orquesta de estrellas. Regresó al estudio de grabación, ya su antiguo sello de Capitol Records, después de casi una década de ausencia para grabar Duets, 1993, y Duets 2, 1994, que emparejó a Sinatra con varios cantantes populares contemporáneos. Aunque no son los favoritos de la crítica, los álbumes Duets vendieron millones de copias y fueron las grabaciones finales de Sinatra. Además de su reducida actividad discográfica, Sinatra prácticamente se retiró del cine durante sus últimos años. En cambio, se concentró en la actuación en vivo, y dio cientos de conciertos internacionales desde finales de la década de 1970, con su última actuación en público en 1995. Aunque sufrió problemas de memoria y varias enfermedades físicas durante sus últimos años, siguió siendo un showman convincente hasta el final. Sinatra probablemente siempre seguirá siendo objeto de controversia, en gran parte debido a su asociación con figuras del crimen, y su actitud a menudo beligerante hacia los miembros de la prensa. Sin embargo, hay poco debate sobre su arte, y las más de 1400 grabaciones que realizó durante más de 50 años como intérprete son consideradas por muchos críticos como el trabajo más importante de la música vocal popular estadounidense. Casi sin ayuda de nadie, Sinatra redefinió el canto como un medio de expresión personal. En palabras del crítico Gene Lees, Sinatra aprendió a hacer que una artesanía sofisticada suene tan natural como una conversación íntima o una confesión personal. Debajo del mito y el fanfarroneo era un genio musical instintivo y un artista consumado.
A través de su vida y su arte, trascendió el estatus de mero icono para convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura estadounidense.